dice, dame hijos o me muero. La psicoterapia el día de hoy inmediatamente diría, Raquel está deprimida. Está deprimida por eso, y le estuviera recetando medicamentos o drogas de prescripción. Y ahora es posible, hermano, que Raquel experimentó, lo que Raquel experimentó fue lo que el día de hoy se conoce como depresión, ¿cierto? Porque así suceden por estos eventos. Vean que era la raíz de la depresión de Raquel. No era algo que nada más adquirió así como con un virus, o algo que un imbalance químico, que nada más le faltaba cierta químico en su cuerpo. No, era lo que pensaba, la manera que estaba interpretando su situación. Eso fue lo que la trajo al punto de decir, Jacob, dame hijos o me muero, Jacob. Entonces, si seguimos leyendo, hermanos, esa declaración. Ahora, una pregunta, vean. ¿Estaba Jehová consciente de lo que le sucedía a Raquel, hermanos? ¿Sabía Dios? Absolutamente. Dios, acuérdense que estaban los ojos sobre esta familia y veía lo que le estaba sucediendo a Lea. Dios también sabía que Raquel era estéril, que no podía tener hijos, hermanos. Y tenía el Señor Dios un propósito en la vida de Raquel. Absolutamente también. Dame hijos, dice Raquel, o si no me muero. Vean lo que significaba para Raquel el hecho de tener hijos. Notemos el grandísimo valor que ella pone en el hecho de tener hijos. O si no, dice, me muero. En otras palabras, toda su alegría de Raquel dependía de qué? En el hecho de tener hijos. Todo el significado en su vida dependía de qué? En tener hijos, hermano. Todo el propósito de ser para Raquel dependía hijos. Su identidad dependía en el hecho de tener hijos. Si no lograba esto, ella dice, entonces me muero. Ahora, ¿qué piensan, hermanos, de aquí, del profundo anhelo de Raquel? ¿Saben? El profundo anhelo, hermano, tiene que ver con su corazón, con significado en su vida. Y eso solamente se suple delante de Dios, hermanos, por medio de una relación con Cristo Jesús. Quería sentir ese valor. Piensen en lo que pensaba Raquel de ella misma al no poder darle hijos, hermanos. Sentirse, tal vez el anhelo de su corazón era sentirse que ella podía hacer feliz a su esposo. Porque vean, la mujer quería darle hijos, hacer feliz a su esposo. Miren a Lea, ahora mi esposo se va a unir conmigo, ahora sí me va a amar porque le he dado tantos hijos. Y Raquel ve a su hermana Lea lo que ella anhela. Raquel ve en su hermana Lea lo que Raquel anhela, y era hijos, hermanos. Y esto resultó en un sentimiento de envidia contra su hermana. Y tal vez todos hemos sabido aquí de alguien que pone su corazón así de inapropiadamente, ¿cierto? En unas cosas aquí en la tierra o en una persona. Así como ella, hermanos, en sus hijos. Si no, mis hijos, yo me muero. Si mis hijos, me muero. Si mi trabajo, yo me muero. Si no me amas, no quiero vivir. Si me dejas, me mato. No, ¿cierto, hermano? Me muero, no te vayas, por favor. ¿Cierto? Piensen en los jóvenes, hermanos, que se han matado, se han quitado la vida porque la señorita se fue con otro. Solamente. Vean el anhelo del corazón de ese joven y de esa señorita, que mejor se matan porque, como decimos cuando éramos niños, se acorta aquí, ¿no? Y ya cortaban ahí y ya se daban la vuelta. El crush, ¿no? La persona que aquí te botó por otra. A muchas personas se les acaba el mundo y prefieren morirse, y muchos logran porque se quitan la vida solamente. El único que es digno, en quien el ser humano ponga todo su corazón, todo su ser y toda su dependencia, es el Señor Jesucristo. Ahí sí que te controle.
Nada de que si Pancho no te ama ya te quieres morir, que si Juana se va ya te quieres quitar la vida. Y hay muchachas cortándose las venas, o cortándose aquí, o ahorcándose, o dándose de balazos. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren suplir aquí en la tierra aquello que solamente Jesucristo puede lograr en el corazón del ser humano. Y por eso vino Jesucristo, para llenar el vacío más profundo del corazón en el ser humano. Jesucristo suple la más profunda necesidad del corazón: amor y aceptación, significado en Cristo Jesús, propósito en la vida solamente en Cristo Jesús. Nadie más puede suplir esta necesidad en el ser humano. Vean el capítulo 30, el versículo 2. Miren la reacción de Jacob. ¿Creen que fue lleno del Espíritu Santo que Jacob respondió así, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que respondió? Jacob se enojó contra Raquel. ¿Y qué le dijo? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre, de tu vientre? Jacob, sintiendo la gran carga, hermano, que su esposa ponía sobre él, de hacerla feliz. Entonces, y ya que esto sucedió varias veces, porque la Biblia, el tiempo imperfecto, hermano, dice, cuando dice, decía, el versículo 1 del capítulo 30, que Raquel decía a Jacob, no dice, le dijo a Jacob. Decía es un tiempo imperfecto que implica algo continuo en el pasado, varias veces. Entonces Jacob, hermanos, en la carne respondió y le dijo: ¿qué soy Dios? O yo no soy Dios, yo no te cerré el vientre. Piensen, mujeres, y piensen, hombres. ¿Pudo Jacob haberle respondido a su esposa de una manera diferente? ¿Creen que le pudo haber respondido de otra manera, hermanos? Pues claro que sí. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que pudo haber respondido Jacob a su querida y amada esposa en esa situación? Vean, trabajó casi 14 años para tenerla y le pareciera un poquito tiempo porque la amaba. Pero miren aquí la relación matrimonial, lo que sintió Jacob, y miren cómo le contesta. ¿Pudo haber respondido de una manera diferente? Yo creo que sí. ¿Qué palabras pudo haber usado? Ustedes llenen el blanco, ¿cierto? ¿Cómo, hermana, te gustaría que tu esposo te hubiera hablado en una situación así? Así como Jacob, o en amor, ¿cierto? En amor, con ternura, reconocer, amor, vida, honey, ¿cierto? Yo comprendo realmente que para ti es muy importante tener hijos, amor, pero pues tú sabes que no puedes tener hijos, yo qué más quisiera, ¿cierto o no? Así les gustaría, ¿cierto? Entonces yo creo que sí pudo haber respondido de otra manera, pero vemos que Jacob se enojó contra su esposa Raquel. Y recuerden, el enojo es un sentimiento secundario. El verdadero sentimiento detrás del enojo es miedo. Cada vez que ustedes ven a un hombre enojado, es un hombre que tiene miedo, hermanos. Jacob se enojó, pero esa es la cara, ese es el verdadero sentimiento, la verdadera emoción se llama miedo. Él tiene miedo, ¿pero de qué? De no ser lo suficientemente hombre como para complacer a su esposa en eso que le está pidiendo. Miedo. Y por eso el hombre, en una barrera psicológica para quitar eso que le está causando temor, hermanos, recurre al enojo, para que ya se calle y ya no me ponga en esta situación difícil que yo como esposo, como cabeza de la mujer, no sé qué hacer. Miedo, hermanos. Y muchos hombres reaccionan en enojo porque tienen miedo a llorar, a ponerse sentimentales. Porque el macho no llora, los hombres no deben de llorar y tienen miedo de que la esposa los vea llorar. Tienen miedo de que los hijos lo vean llorar. Y cuando viene la esposa a decirle, pero Pancho, pero Juan, pero Carlos, es que... Y él no sabe qué hacer. Y si se pone tierno, va a llorar.
Y unos dicen, ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios que me ponga a llorar y mi esposa me ve aquí y el compadre Pancho que está allá sentado también me va a ver llorar. Mejor, ¿saben lo que hacen? Es enojo. Enojo para eliminar lo que le está causando miedo. ¡Ay, yo qué cosa puedo hacer! Tiene miedo, hermano, pero enojado responde. Así ya la esposa mejor se queda calladita y el hombre dice, ya por poquito me iba a poner tierno y sentimental y me iba a poner a llorar. Entonces vean, hermanos, Jacob se enojó contra su esposa, en cierto modo apuntó a Dios. Jacob estaba en lo correcto en el sentido de que era Dios el que cerraba o abría la matriz de la mujer, pero pues pudo haber tenido otra actitud, ¿cierto? Jacob. Aplicación entonces para el día de hoy, hermanos. El día de hoy también creo el ser humano atravesamos situaciones difíciles y tanto el esposo como la esposa muchas veces podrían y escogen responder en la carne, es decir, de una manera inapropiada, hermanos. El día de hoy pueden pensar en hombres, ¿y a mí qué me dices? Si perdí mi trabajo, ¿cierto? Miedo, hermanos, enojado para no sentir el miedo de que fracasé, que va a pensar mi familia de mí, que no puedo ni siquiera tener un trabajo y yo soy el hombre. Pero ¿qué quieres que yo haga si no tenemos dinero? ¿Cierto? Pero también, hermanos, los hijos de Dios tenemos la opción de responder en el Espíritu Santo, porque nada más hay dos opciones, hermano, o en la carne o en el Espíritu. No hay punto neutro. Recuerden esto, no se responde medio en la carne y medio en el Espíritu. No existe esa situación. Como hijos de Dios, o respondes en el poder de la carne o respondes en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabían que es opción? No de que Dios dice, haz lo que tú quieras y de todas maneras va a estar bien, no. Pero necesitamos entender que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. El pecado no tiene por qué tener ese agarre y ese poder en los hijos de Dios. De manera que cuando el cristiano peca es porque escogió pecar, porque escogiste pecar. Cuando el cristiano se enoja, olvídate de decir, es que mi esposa me hace enojar. Nadie hace enojar a nadie. Tú te enojas porque escoges enojarte. Aún gente que no es cristiana, aún, hermano, gente que no son regenerados por el Espíritu Santo de Dios, saben que hablando del enojo, y acuérdense que estuve de consejero, hermano, hablando del enojo y el manejo del enojo y todo eso, más de 20 años, les decía, no, porque me decían ahí en el grupo, es que mi esposa me hace enojar. Digo, vamos a hablar de eso. ¿Te hace enojar o tú escoges enojarte? Y se quedaban pensando, y le digo, nadie te puede hacer enojar. Te enojas porque tú escoges enojarte. Y esa es la realidad, hermanos, aún en gente sin Cristo. Sabían que salían diciendo, eso que usted dijo me gustó, señor Roberto, porque tiene razón. Digo, mira, tú me puedes mentar la mamá y maldecirme y odiarme y decirme lo que tú quieras, y yo me puedo reír de ti. Yo no voy a escoger enojarme. Porque el enojo, ¿saben que el enojo es una decisión de la persona? Mucho más ahora hablando nosotros, hermanos, de responder en el Espíritu, responder en la carne. Si tenemos el Espíritu Santo, créame que siempre podemos responder en el Espíritu Santo. De manera que vean lo que estamos viendo aquí, hermanos, del versículo 3, del capítulo 30, del versículo 3 hasta el versículo 8. Vean una vez más, Raquel soluciona su problema en el poder de la carne, y de esta manera Jacob engendra dos hijos más. ¿A quién? Adán, del versículo 3 al versículo 8, hermanos, de Génesis 30. Ahora Jacob engendra de Raquel Adán y a Neftalí.
Dan quiere decir justicia y Neftalí quiere decir como el que lucha. Y Raquel una vez más, Jacob, hermanos, como su esposa, Lea, ¿verdad? Fue Lea la que le dio a su sierva Bila, le dio y le dijo, ya me estoy haciendo yo bola, tantos hijos y tantas mujeres. Fue Raquel, del versículo 3, hermanos, después de que le reclamó a Jacob, Raquel le dijo a Jacob, mira, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y va a dar hijos. Entonces, eso es en la carne. Aparentemente estaba estudiando, hermanos, de que si ustedes han leído eso, parece como que era una práctica que llegó a ser común, y las mujeres en realidad tomaban a ese hijo de la sirvienta, pero que se ponía como en la pierna de ellas, lo tomaban como de ellos. Sin embargo, era hijo de Jacob, eso sí, con toda seguridad. Y muy obediente Jacob, tuvo relación con la sierva de Raquel. ¿Recuerdan quién hizo eso también? El abuelito de Jacob. El abuelo de Jacob, ¿recuerdan con Sara, hermano? Allá en Génesis 16, lo mismo también le dio a su sierva para que tuviera hijos. Versículo 19 al versículo 13. Ahora Lea resuelve su problema en el poder de la carne, y también, hermanos, le dio a su sierva Silpa, a su esposo Jacob, y otra vez Jacob, muy sumiso, tiene otros 2 hijos, a Gad, que quiere decir suerte o fortuna, y también a Aser, que quiere decir feliz. Del versículo de Génesis capítulo 30, del versículo 14 al versículo 21, si recuerdan, el hijo de Lea, Rubén, fue al campo y traía un poco de ¿qué? En español, en la Reina Valera le llama mandrágoras, que asumimos, hermanos, que era afrodisíaco, es decir, podía engendrar hijos la mujer. Y Raquel en la carne le dijo, dame esas mandrágoras al hijo de Lea, Rubén. ¿Y qué hizo Lea? Y digo, si me acuesto con tu esposo, con Jacob, te doy las mandrágoras. Y se las dio, y el pobre Jacob venía de todo el día de trabajo, hermanos, ¿se dan cuenta? En el versículo 16, cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, imagínense cómo venía de cansado, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, es decir, ten relación sexual conmigo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Es decir, se le dio las mandrágoras a Raquel, desesperada para quedar embarazada por medios naturales, hermanos. Y esta Lea tuvo relación con Jacob. Entonces vean todo lo que está sucediendo, hermanos. Todo lo que sucede, están actuando en la carne. Es una serie de actitudes, de manipulaciones, de yo hago esto, yo hago aquello. ¿Y dónde está Dios, hermanos? Si piensan en el versículo 14 al 21, Raquel, hermanos, recurre a medios naturales, ¿cierto? A las mandrágoras era algo natural. Pero no pudo haber ido a Dios, a abrir su corazón al Señor, a Jehová Dios. Hasta ahora, si se dan cuenta, no se ha dicho nada de que Raquel clamó a Jehová, ¿cierto? No se dice que Raquel clamó a Jehová o lloró ante Jehová. Solo se dice que fue a su esposo a reclamarle y decirle, dame hijos o si no me voy a morir. Ahora está recurriendo a métodos naturales, hermanos. Nada más, está poniendo su confianza en las mandrágoras. El caso es que Jacob tuvo 2 hijos más, Isaacar, que quiere decir recompensa, y Zabulón, que quiere decir habitación o morada. Y también tuvo una hija llamada Dina. Vean el versículo 24, hermanos. Versículo 23. Versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Vean, Raquel, hermano, el primer hijo de Raquel. Y Raquel dijo, Dios ha quitado mi afrenta. El primer hijo biológico, ¿cierto? Y llamó su nombre José.
diciendo: añádame Jehová otro hijo. Dios le respondió o le concedió eso, hermanos. Y ¿saben que tuvo otro hijo, Raquel? ¿Cómo se llamó el otro hijo que tuvo? Benjamín. Vayan a Génesis 35, hermanos. Vean en Génesis capítulo 35, el versículo 16, cuando muere Raquel. Versículo 16 dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de la tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Génesis 35, 17 dice: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma a Raquel, hermanos, dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Ahora, Benoni quiere decir hijo de mi tristeza o infortunio, pero Jacob le llamó Benjamín, y Benjamín quiere decir como hijo de la mano derecha o afortunado. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Hermanos, dos nombres son muy importantes. ¿Cuáles son esos nombres importantes? Judá y José. Dos nombres que a lo largo de la historia vamos a ver, que recuerdan que los hermanos vendieron a José por envidia también, y se fue a Egipto. ¿Y qué sucedió en Egipto? José llegó a ser el segundo del rey, del faraón de los egipcios, hermanos. El segundo en poder, y así salvó a toda su familia. Entonces José es importante, y también Judá, porque de Judá es el que empezó la línea en la carne del cual nacería nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le conoce al león de la tribu de Judá. Y Judá, hermano, es Yehuda, que viene la palabra en inglés Jew. Un Jew o un judío viene del nombre de Judá. Concluimos, hermanos. Número uno, Dios está consciente de cada uno de los que estamos aquí. Dios está consciente de ti. Y si tú cierras tus ojos y di en tu corazón, hermano: Señor, tú estás consciente de mí. En este momento me estás mirando. O sea, estoy en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos. Dios está consciente de ti. Y por eso vive tu vida con esta verdad en mente. Y verán cómo impacta esta verdad, hermanos y hermanas. Ahí sentado, Dios está consciente de ti. Cuando sale uno, Dios está consciente de ti. Estás en la mente de Dios. Dios te está mirando. Cuando vas manejando, Dios está consciente de ti. Cuando estás en el trabajo, Dios está consciente de ti. Cuando estás en tu casa, Dios está consciente de ti. Ahora, si eres cristiano, Dios no solamente está consciente de ti, pensando en Dios está allá, ¿cierto? Dios, en la persona del Espíritu Santo, está dentro de ti. Qué tremendo es esto, el Evangelio de Cristo Jesús. No lo van a encontrar en ninguna religión que los hombres han inventado en este mundo. Número dos, lo que Dios promete lo cumple, hermanos. Lo cumple a su manera y a su tiempo. No existe nada que no existe nada que pueda hacer que Dios no cumpla sus promesas. Todo lo que promete Dios lo cumple. La promesa de Dios se cumple por pura gracia de Dios. No tenemos que manipular, ni que hacer chantaje, ni que actuar en la carne, hermanos. Es simplemente fe en lo que la Biblia ha declarado con respecto a los hijos de Dios. Que todo está hecho, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Las malas decisiones, es decir, los errores y aún los pecados, hermanos, no impiden que Dios cumpla su promesa. ¿Sabían eso, hermanos?
Ahora, y siempre que hago declaraciones como estas, hay gente que se quiere aprovechar. Y hermano, claro, vean, cuando dije las malas decisiones no impiden que Dios cumpla sus promesas. Los errores que cometas no impiden que Dios cumpla su promesa. Aún los pecados que cometas no impiden que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Y esto no significa que no habrá consecuencias de las malas decisiones, de los errores o de los pecados que se cometen. La voluntad de Dios es que el cristiano confíe en Jesucristo y que así se evite mucho dolor, hermanos. Seguir la instrucción del Señor evita al ser humano tanto problema, tanto sufrimiento, tanto conflicto, tantas cosas emocionales, si tan solo confiamos en el Señor y vivimos de acuerdo a su voluntad. En Cristo Jesús el ser humano lo tiene todo. En Cristo Jesús al ser humano no le falta absolutamente nada. Y creo todos conocemos lo que es un GPS, ¿verdad? Todo el mundo, ahorita vienen maps en el teléfono. ¿Saben que mi esposa se ríe porque yo todavía tengo un GPS así bien grandote? Y ese es el que uso. Pero ella usa más el Maps y el Google, quién sabe qué, y rápido. Pero el GPS, hermanos, vean, el GPS te pone un destino, ¿cierto? No importa que te desvíes del camino por no seguir la instrucción del GPS. Te va a sacar al destino final. No importa que pierdas tu tiempo aún, porque a veces si no quieres obedecer el GPS, te vas por otro lado, tal vez hasta te pierdes y pierdes tiempo. Pero el GPS te va a llevar al destino final. No importa si atraviesas calles en muy malas condiciones. No importa, hermano. No importa nada, el GPS te va a llevar al destino final. Y estemos conscientes de eso. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Seguir el GPS o hacerlo a tu manera? Dios conoce todo de nuestras vidas, podemos confiar plenamente en el Señor y descansar, hermanos, en el Señor. Descansar en el Señor. Confianza en el Señor. Somos hijos de Dios. Cristo vive dentro de nosotros. Él es nuestra vida. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Entonces no hay necesidad de enredar nuestra vida, de hacer desastre. No hay necesidad de actuar en la carne, de nada de eso. Descansa en el Señor. Tu vida, de acuerdo al plan de Dios, se va a ir desarrollando cada día que tú te despiertas y dices: Señor, a ver qué es esa página de mi vida del día de hoy, Señor. Y tú lo vas a ver. No hay manera otra vez de depresiones y de enojo y de frustraciones cuando tú dices: Señor, mi vida te pertenece. Voy a trabajar, vamos a trabajar, Señor, y pase lo que pase. Si Dios quiere cambiar, si Dios no quiere que vayas ese día, vas a ver lo que va a suceder. Así es la vida, y como lo he dicho varias veces, créanme que así es sencilla la vida. Cuando uno en la carne quiere controlar, quiere cambiar, se pone a manipular, a chantajear, hermano, y más te estás haciendo daño tú. Amén, hermano. Cierren sus ojos. Cierra tus ojos y simplemente ahora pues tú responde al Señor. Lo que vimos pues fue la historia de cómo llegaron a existir las 12 tribus de Israel, y pues es una historia verídica, gente real, y actuaron en el poder de la carne. Ellos pues todavía no tenían ni 10 mandamientos, no conocieron a Jesucristo, el Espíritu Santo nunca vino a hacer su morada dentro de ellos, pero gracias a Dios que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. El pacto en la sangre de nuestro Señor, y cuando nos arrepentimos de nuestra incredulidad, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro de nosotros. No tenemos por qué seguir actuando en la carne. Cristo ya suplió todo. No tienes tú que manipular, que chantajear, que gritar, que maldecir, que tratar de cambiar. No, eso déjaselo al único que puede hacer eso, y es Dios.
pero tú puedes descansar en Cristo Jesús. Señor, gracias por lo emocionante que es tu palabra en realidad y cuántas cosas puede uno aprender. Gracias porque yo creo, Señor, de que tu Espíritu Santo habla al corazón de tus hijos, aún algo que yo ni siquiera dije, pero tal vez de algo que dije, tu Espíritu Santo ya continuó revelando verdades a tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra y descansamos en ti. Señor, gracias porque pues vamos a disfrutar el día de hoy, el resto del día. Y oramos, Padre, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Estamos